Cifras que acaban de darse a conocer: 291 nuevos casos de COVID-19, casos activos más de 67.000 y una positividad que alcanza al 15,82% a nivel nacional. Sí, si bien es cierto, un poco menor a las cifras que conocemos ayer, nada de aquello hace pensar en que deberíamos relajar las medidas. Al contrario, estamos enfrentando niveles de contagio muy altos en el contexto de toda la pandemia y eso obliga entonces a ir renovando, a recordar nuevamente, ¿no?, muchas de las medidas que en los peores momentos de la pandemia también nos hicieron tener algún nivel de precaución. Es necesario volver a hablar de las mascarillas, es necesario volver a hablar también de los controles para saber si es que efectivamente estamos o no contagiados con COVID, y de eso también nosotros nos ocupamos, ¿no? Exactamente, y queremos justamente conversar de aquello con la doctora, como siempre, agradecida de que esté con nosotros, con Carolina nuestra doctora Herrera. Nuestra doctora Herrera, bronco-pulmonar del Hospital de la FACH. Gracias, doctora Herrera, por estar con nosotros. ¿Cómo está, Mauricio? Mirna, un gusto de estar con ustedes hoy día para conversar un poquito de uno de los aspectos que tiene que ver con el cuidado y la microbiología, ¿cierto?, que está en nuestra vida y que tiene que ver con el alcohol gel. Perfecto. Alcohol gel que tiene que ser aplicado, ¿cierto?, cada vez que uno tiene contacto con una superficie, pero cada 4 veces que tú te aplicas alcohol gel te tienes que lavar las manos. No puede perderse esa proporción. Y evidentemente que si las manos tienen mugre visible de cualquier naturaleza, orgánica o no orgánica, primero tienen que ser lavadas y luego aplicarse el alcohol. Hay muchos tipos distintos. Básicamente existe el alcohol isopropílico en contenido líquido, que no es el más indicado para el uso casero porque derrama, no se distribuye habitualmente, puede producir algún tipo de dermatitis, y para eso se ha inventado el alcohol gel, que tiene algún grado de glicerina para hacerlo más suave, que conocemos como más viscoso, ¿no? Que sea más viscoso, claro, y que se reparta uniformemente. Doctora, estamos también con Francesco y con Francesco Caselas, ¿no?, y con la Benny Cruz, para que también se sumen a la conversación con la doctora, y también quería conocer ahí una primera impresión, doctora, respecto, más allá de esto en detalle, ¿no?, de las cifras que estamos conociendo a nivel nacional. ¿Cuál es su impresión al respecto? Aquí nosotros sabemos que las olas finalmente se definen en retrospectiva, entonces siempre tenemos que tener claridad que ojalá que no tengamos las cifras tan altas como se han trazado, líneas que podríamos llegar hasta los 20.000 casos eventualmente, pero ahí es donde nosotros tenemos una gran fortaleza porque nuestro país está vacunado en forma ejemplar y por lo tanto disminuye la circulación viral en tanto personas vacunadas estén. Benny Cruz tiene una pregunta ahí, doctora. Tengo una pregunta. Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Sabe qué? Usted le había comentado la otra vez en maquillaje. Tengo una obsesión por lavarme las manos con esta cuestión del coronavirus. ¿Se acuerda que le dije? Me llegó a salir sangre en las manos un minuto. ¿Qué es mejor entonces? ¿Lavarse las manos con agua y jabón? ¿El alcohol gel? ¿El que es en spray? ¿El que es con glicerina? ¿Qué nos recomienda? A ver, lo primero que te tengo que decir es que ojalá uno evitara el contacto con las superficies o con terceros que te obligue a extremar esas medidas. Claro. Nosotros en la UCI nos lavamos las manos 50 veces al día cada vez que entramos, salimos a ver un paciente. Y no pasa eso. Hay que hacerlo en forma prudente. Ojo con esto, hay varias recomendaciones respecto al alcohol gel. Lo importante es no aplicar tocando la mano, porque si no tú contaminas el frasco. Debes dejarlo caer. Así que en ese sentido los sprays son bastante amigables. Y ojo con estas otras aparatitos que dan alcohol gel con aroma, por ejemplo. Pero para mí es absolutamente imposible la lectura de esto. Yo tuve que sacarle una foto y agrandarla. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo importante en cada una de estas soluciones? Distancia con la mano. Distancia con la mano, que se apliquen las veces que sea necesario. Y ojo con esto, tienen que tener registro del Instituto de Salud Pública. Si usted recibe una botella que no tenga en el envase el número de registro, deséchelo, porque no sabe si tiene lo que dice que tiene y si no tiene algún tipo de tóxicos al respecto. Totalmente. Doctora, hagamos el ejemplo gráfico, ¿no?, para poder ver cómo se aplica correctamente. Esto es fácil. ¿Listo? Listo. Y eso es suficiente, ¿no? Con eso es porque hay gente suficiente. que también No, hay personas que se vayan con... Claro, no. La superficie, cubrir ambas superficies es lo indicado. Es que me estoy reservando la otra mano para esto. Muy bien. Ya. Doctora, una pregunta más quiero hacerle, por favor. ¿Sabe qué?
Hay algunos que, es que me fijé, cuando la doctora dijo que se ve apenas lo que dice, es verdad, pues entonces yo también le saqué foto. Y sabe que hay algunos que dicen, por ejemplo, alcohol 75%, 65%, Sobre 90%. ¿Todos da lo mismo? ¿Cualquiera? Sobre 70. es Sobre lo 70. indicado. Ojo entonces, porque a veces en la farmacia estos chiquititos que mostraron ustedes son de 60. Entonces esos no son recomendables. no ¿no? sirve. O sea, no son tan buenos, digamos, Claro, ¿no? lo recomendable es 70 y aquí yo cometí un error, entonces ¿Qué me tendría pasó? que haber dicho al tiro. ¿Por qué? ¿El anillo? Porque tenía un anillo. ¿Y qué hay que hacer con el anillo? ¿Por qué hay que sacárselo? Sacárselo, hacer para que llegue bien a todas las partes del cuerpo y después si quieres excelente. lavas el anillo y te lo pones Perfecto. de vuelta. Buenísimo. Ahora, en esto también hay que hacer otras precauciones. A Todos ver. los alcoholes son inflamables, por lo tanto esto tiene que quedar fuera de un lugar con fuego. Yo recibí en un turno un paciente que encendió un cigarrillo teniendo oxígeno puesto en la nariz Por y se Dios. quemó. Entonces esto nunca es demasiado No, por decirlo. Todo lo que tenga que ver con alcohol es potencialmente inflamable y eso también Por tiene ejemplo, que decirlo en la etiqueta. En la cocina no es, aunque suene perogrullo, pero en la cocina no es muy recomendable estar muy cerca de... Claro, donde no vaya a estar sometido al calor. Y otra cosa con el calor es que si lo dejas en el auto, a los 50 grados del auto que tiene, No, se va a evaporar. Toda la razón. Oiga, doctora, Claro. me acaba de decir, yo ando Estoy con diciendo puras Es obviedades, que ¿sabe pero- lo que pasa? Que no No es son ninguna obviedad, obviedades. porque yo le voy a contar que yo misma ando con el alcohol gel dentro del auto, claro, 50 grados bien buena. Probablemente ya no sirve. Ya no me sirve. Tómale el olor, ya no debe tener ¿En ni olor. serio? Claro. Doctor Herrera. Y lo otro tienen Sí. vencimiento. De Duran todas maneras. 2 años. Sí, perdón. Francesco, ¿tú quieres hacer Sí, una pregunta? Francesco, una pregunta. No, muy breve. Claro. ¿Y por qué no se nos dice tanto que nos lavemos la cara, por ejemplo? ¿No tiene nada que ver? Que se laven la cara, sí, la indicación es que se laven la cara. ¿Por qué? Porque es la parte más expuesta. Nosotros normalmente, mira que tengo chueca la mascarilla, nosotros normalmente tenemos expuesta el rostro, bueno, yo que ahora estoy piriciaca uso lentes, Claro. pero la cara es un lugar, un asiento fácil de, Es que me de coronavirus. daba la impresión de que no hemos reforzado tanto esa idea en general en la pandemia, mucho Claro. más el tema de las manos. Las manos, cierto. Y no tanto la cara, y parece que también es clave, usted lo está diciendo recién. Bueno, Por supuesto, y aquí viene otra cosa que tiene que ver cómo se comportan las poblaciones. Si yo me voy a sentar a comer, me saco la mascarilla y la dejo encima de la mesa, o sea, pero por supuesto. dejo esto encima de la mesa, es una incorrección con el mundo absoluta. Sí, doctor Entonces, Herrera, le tengo que arreglar el micrófono, a ver si usted solita se lo puede No, arreglar. sí, ya ¿o sabe no? la doctora. La No, pero doctora eso ya. es muy importante. Oiga, Hay algunos restaurantes que efectivamente te Sí. ayudan y te dicen, le recordamos que la mascarilla al momento de sacar, solo se la saca cuando llegue la comida, uno. Total. Y dos, si se la saca la guarda, pero nunca pero arriba de la mesa. jamás. Doctora claro, Herrera, y también en el bolsillo te quiero decir, Mauricio, que ahí contaminaste el bolsillo. Entonces, si después metes Claro. la mano al bolsillo y te la pasas por los ojos, Idealmente. también tienes Eso hago contaminación. yo. doctor Herrera, ¿se puede subir Chuta. un poquito el micrófono por abajo? Mire, por abajito. Ya, yo le tengo una pregunta que es súper importante porque la estaba escuchando con mucha frecuencia. Ahí está. ¿Se ha instalado la idea, doctor Herrera, de que el Omicron, si usted está vacunado, no, a lo más le va a dar un resfriadito? Así que como que, de alguna forma, ¿sabes Como por qué se lo cierto planteo? relajo, ¿no? Claro, como Claro. diciendo, ya, mira, te vas a resfriar, vas a sentir un poquito dolor de garganta, No está tan de los fuerte ya. huesos, no va a ser tan fuerte, total, estás vacunado. Terrible. Me parece como importante, por eso le quiero preguntar su opinión, esta comunicación de bajo riesgo, ¿cuál es el peligro? Terrible que sea la comunicación enfatizando lo que no te va a ocurrir, Claro. cuando en realidad a la persona que le toque sí le va a ocurrir, que le da un cuadro de infección por COVID grave al Puede que le pasar, toca. puede pasar. Tú no sabes en adelantado a quién le va a pasar. Lo que sí sabemos es que entre un vacunado y un no vacunado hay Correcto. 27 veces más posibilidades de que llegue a la UCI a que no llegue a la UCI. Y así también hay muchas más posibilidades que fallezca alguien que no está ¿Por qué vacunado cuesta versus un tanto, vacunado. doctora, que la gente entienda eso? Hay muchas razones, pero yo creo que hemos dejado mucho en manos de personas que no tienen conocimiento, temas que son estrictamente de la ciencia, y estrictamente de la ciencia se ha probado que tenemos un virus que es nuevo, pero que, imagínate, estamos entrando en el tercer año de pandemia, que alguien Increíble. me convenza que casi los 40.000 fallecidos en Chile Son un invento. son una realidad. Mi solidaridad a Totalmente. esas familias a las que he visto sufrir, a mis colegas que han sufrido coronavirus, que están todavía en las UCI sufriendo. Completamente, doctora Herrera. Ayer veíamos con la doctora Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, sobre las distintas mascarillas, pero hay una cosa
que hay que dejar súper claro. Hoy, con la variante Omicron, la mascarilla de género no sirve para nada. Pero para nada. No, para nada, porque la impermeabilidad de la tela no para, en el fondo, ese tipo de virus. Lo que para el virus es esto, una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues que se ocupe adecuadamente, que signifique que tú la tocas de las orejas, te la sacas, te lavas las manos después o te echas alcohol gel y la desechas al final del día. El momento del desecho, yo creo que también es importante decirlo. ¿Cuál es la manera correcta de deshacerse de una mascarilla? Echarla en un basurero que tenga tapa o en una bolsita que tú puedas cerrar. ¿Y doblarla de una manera especial? No, evitar la manipulación de la mascarilla. Perfecto. Evitar tú la manipulación, dejarla en un lugar en donde otra persona, otro ser humano no vaya a tener contacto en ella, o las personas que recogen la basura, o las personas que hurgan en la basura y que reciclan. Porque, a ver, en esto, y finalmente llega hasta los peces. Por favor, rómpale las orejas para que no se atoren los peces. Claro. Qué pena más grande, porque se ha visto que las orejas, ¿no es cierto? Lo que usted dice, las tiritas, ahogan, luego los peces las absorben. A alguien le va a pasar algo, es una conciencia con el medio también. Sí. ¿Bernardita? ¿Doctora? Sí, puedo hacer otra pregunta. Esta pregunta confieso que es lesa. Porque, doctora, hay preguntas No hay muy preguntas lesas. tontas, no. Pero mire, yo le voy a Ay, decir. Nardi. Es que cuando apareció el COVID, ¿verdad? Nos decían, lávese las manos 20 segundos, ¿se acuerdan? Era, Sí, pues. y que incluso uno tenía que, a los niños nos les enseñaba, canta el cumpleaños feliz 3 veces o 2 veces y esos son 20 segundos. Pero resulta que si ahora estamos con una variable que es mucho más contagiosa, doctora, tengo que tener más tiempo de lavado de mano, usar quizás el alcohol gel más veces de lo que estaba acostumbrado ya. Mira qué linda tu pregunta, porque Lesa pero bonita. No, es muy linda porque finalmente un organismo viral, el jabón lo que hace es desnaturalizar su capa de proteínas y de lípidos y destruirlo. Entonces, por muy contagioso que sea, si tú frecuentemente lavas tus manos, vas a eliminarlo. Ahora, el punto, y por eso muchos de los desinfectantes o antisépticos dicen, elimino todos los gérmenes. Claro, pero en ese momento, si viene alguien contaminado o contagiado y estornuda encima de esa superficie, bueno, vuelta a hacer el aseo. Y los invito a ver cuántas personas que usaron antes que ustedes el computador se tocaron la nariz, se sonaron, no se lavaron las manos y ocuparon el teclado. Así es. Doctor Herrera, tenemos preguntas con Camila Campos. Camila. Aproveche de conectarse con todos nosotros a través de nuestras redes sociales. Abrimos consultorio digital con la doctora Herrera. Pasemos a revisar qué nos preguntan usuarios. Hola, donde trabajo hay 3 personas con COVID positivo y en la pega no quieren mandarnos a cuarentena porque hay poco personal. Es en Rancagua. ¿Cómo se hará en ese caso, doctora? Pero qué responsabilidad grande, ¿no? A ver, aquí la responsabilidad, primero que nada, es de la persona que fue el caso índice, que tuvo que haber avisado, ¿cierto?, que estaba contagiada para este concepto de la alerta de COVID. Pero si una persona, y esto las autoridades sanitarias han sido súper claros, si una persona está con síntomas, enferma y necesita licencia, necesita ir al doctor y que le dé su licencia médica. Eso es. Y el aislamiento le corresponde a la persona que es PCR positiva o test de antígeno positivo, y la cuarentena es aquellos contactos estrechos que deberían trabajar como teletrabajo. Tenemos más preguntas, Más doctora. preguntas, Tenemos más preguntas y después la doctora Herrera pasa con nosotros aún en vivo a través del estupendo. Instagram de Tu Día 13. Ya. Hacemos a ver más. Va. Al desinfectar mis manos con alcohol gel cada vez que toco algo en un espacio público, evito contagiarme de Omicron. ¿Cuándo es recomendable hacer uso del desinfectante para así no desperdiciarlo? Muchas gracias. Mira qué linda ella, porque dijo, yo me echo alcohol gel antes de tocar las superficies en un ambiente público. Claro. Eso revela su Conciencia. sentido cívico, pero además debe hacerlo después de tocar esa superficie y ojalá se lave las manos y ocupe el alcohol gel. Por ejemplo, no 4 sé, veces. el metro, la micro, en esos casos particulares que uno sabe que si uno toma como, qué sé yo, una manilla de la Puede, puerta, claro. de un lugar público, las posibilidades de contagio son altas. ¿Qué El hacer vi- ahí? ¿Qué es lo correcto ahí? El virus vive en las superficies, el virus se transmite por vía aérea, la ventilación es esencial y si tú tocas una superficie, el metro, en la micro, un mesón, debes lavarte las manos y tener la conciencia de que estamos en una situación especial. Mira que nos cuesta no tocarnos, mira que nos Sí, pues. cuesta no abrazarnos, pero la verdad es que yo llamo a todas las personas que son autoridades a evitar hacer el contacto físico a menos de 1,5 metros, porque eso es lo que contagia a las otras personas. ¿Más preguntas, Camila? Sí, estamos recibiendo un montón de preguntas en este momento en el consultorio digital. Pregúntale a la doctora Herrera, pasemos a revisar más.
Al ser Omicron altamente contagiosa, ¿es necesario volver a desinfectar nuestra ropa, zapatos y compras diariamente? Muchas gracias. Sí, pues antiguamente pasaba que nos protegíamos de esa forma. Claro, lo que abunda no daña, lo que abunda no daña, pero en este caso lo que tenemos que hacer énfasis es en el cuidado de las manos, tal como decíamos, lavado de la cara y eventualmente evitar circular dentro de la casa con la ropa que estuvimos dentro del trabajo. Por ejemplo, del hospital uno no debería salir con la ropa o del consultorio y llegar y circular en su casa con el mismo uniforme. Claro. Yo llevo 3 uniformes distintos a mi hospital. Llego con uno, me pongo otro y salgo con otro. O sea, se recomienda aquello. Se recomienda, por eso te digo, si la gente va a quedar más tranquila, bien, pero ya se sabe claramente que desinfectar la suela de los zapatos no tiene mayor incidencia. Es lavado de manos, higiene de manos y higiene de superficies. Buenas prácticas como no comer frente a frente. Muchas personas en un ambiente cerrado. Totalmente. Más 569-51-48-1313 es el lugar donde estamos recibiendo las preguntas para la doctora Herrera. Cami. Sí, tenemos más preguntas, pero la Berni también quería hacer una. En el caso de los niños chicos, doctora, por lo de la suela de los zapatos, por ejemplo, los niños que están gateando o que recogen todo del suelo, quizás ahí sí es necesario desinfectarse las suelas, ¿o no? Claro, ahí a mi nieta sí, hay que echarle una lavadita porque se sube a la cama, se baja, toca a los perros, se siente O sea, en el con pasto. niños chicos es mejor desinfectar los zapatos. Sí, ¿Lo porque, recomienda? Perfecto. sí, porque los vas a poner al tiro arriba de la cama. Exacto. Claro. Sí, perfecto. Claro. Más preguntas entonces, Tenemos Camila. más preguntas de nuestros televidentes para la doctora Herrera. Pasemos a ver. A ver. Hola, ¿cuál es el procedimiento que tengo que seguir cuando me avisan que fui contacto directo, cuarentena preventiva o realizar PCR? Buena pregunta. Ambas, porque tú tienes la conciencia de que potencialmente podrías, a partir del momento del contacto, ser positivo. Entonces, vale la pena hacerse un test de antígeno, un test de PCR, saliva, en hisopado nasal y mantener la cuarentena hasta que no estés seguro. Doctor Herrera, hay personas que le echan alcohol así directamente con spray a la comida, al delivery. ¿Vale la pena? O sea, ¿sirve? No, por favor, que Alcohol nadie haga a la comida. eso. Yo no lo hago, digo No, que no, hay... pero, a ver, hay. Pero por parte. Pero a la bolsa. Yo no me estoy quiero hablando. abrir Es a la bolsa, no a la comida. No estamos Es al hablando del plato, paquete. no estamos hablando del plato servido, pero por ejemplo ya, uno hace un delivery. No, le si alguno llega al la plato bolsita. servido. No, pero ¿cómo le echan alcohol al plato? Es que Es que hay algunos que le echan alcohol a la bebida, por ejemplo, No. pero eso ¿Así? es otra cosa. Hay No, uno que ese toma- otro alcohol, Que toman es alcohol, pero es otro tema. Ya. No, aclaremos. A Por ver, ejemplo, aclaremos. doctora, Es que en esto- llega un delivery a mi casa. Ya. Me pasan el qué sé yo, la Envase. bolsita. ¿Tiene Para no algún decir sentido paquete, de ya. que uno le eche alcohol a la bolsa o no? Sí, pues, sí. A ver, sí tiene sentido, porque tienes de alguna manera el desconocimiento de cuál fue la secuencia y quién tocó, quién estornudó encima de ese paquete, quién tosió, quién lo tocó con qué mano. Punto. Este es el reino de los obsesivos compulsivos. Les digo al No, tiro. totalmente, pero Sí. el ácido Pero- hipocloroso, ese es otro que dice que se le echa a la comida. No, yo en esto, espérate, el hipoclorito de sodio, que es el cloro con el que uno lava las lechugas. Por ejemplo, que está diluido en agua. Ya, pero no eso- se ve en mi casa, eso- ¿por qué me miran así? ¿Dónde está comiendo usted? No, pero eso siempre ha sido No en así. mi casa, pues, le Mina. juro por Dios que no. Claro, las Tengo otro, lechugas. doctora, siempre tengo se otro lavan. stock, pero no este. No, yo tengo así que este ha sido mi reino de lavarse las manos. No, adentro de la comida, por favor, que nadie le vaya a echar. Y también me angustia mucho cuando veo a la gente que se echa sobre los ojos No. el spray. No, pero es que lo veo. Si tienes un visor, sácate el visor, límpialo Exacto. afuera y lávate la cara. Pero entonces, doctora, ¿el Omicron no viene en la comida? Sí, el Omicron puede estar en cualquier parte, pero la deglución del Omicron, tragártelo y desarmarlo es uno solo. En realidad el contagio viene por las superficies, el plato, la mesa, la taza, el vaso. ¿Alcanzamos a hacer una pregunta más polémica, no, doctora? Sí, por Polémico. supuesto. Cortita. Dele. Que hemos visto todos los días al presidente electo acercarse a la gente a recibir regalos o inquietudes, pero muchas veces tiene la cara prácticamente apoyada en la reja y la otra persona, sea un niño, un adulto, quien sea, Es verdad. también. Y la cercanía es muy cerca, digamos, y no hay ningún protector a los ojos, no sé. ¿Cómo lo ve usted? Para mí no hay ninguna polémica al respecto, ya sea el gobierno saliente o el gobierno entrante, las autoridades de este país tienen que dar el ejemplo de estar a distancia física y cuando le entreguen la banda presidencial, por favor que no se toquen, cuando le entregue el gabinete que salga, al que entre, por favor, salúdense a la distancia, A la distancia. no se den el puñito, no se den el codo, no se den un abrazo, porque con eso, ¿qué lee la gente? ¿Qué lee el pueblo? ¿Qué eso se puede hacer? Ya, pero doctora, Claro, no hay- quiero ser majadero, pero no hay lo estamos excepciones. viendo en imagen.
esa situación? Esa situación está compleja porque acerca demasiado y lo pone en riesgo a él, que entre paréntesis, como tuvo COVID no hace más de 3 meses, él puede ser que esté como más protegido, pero eso no significa que no pueda ser portador del virus en su Además cuerpo. que ya sabemos que el Omicron se puede reinfectar la persona. Es un potencial de Ahora, reinfección yo voy a decir una alto. cosa, doctora Herrera, yo cuando he tratado de hacer modo COVID y me miran así como, ya, bueno. Es que cosa? Mina, ¿El ya. puñito? Es el puñito, yo Es hago que- así, modo COVID, y es como que se ofenden las personas. Por supuesto, imagínate lo que me pasa a mí cuando llega un colega, doctora, a la UCI, me usa el mouse, el teclado y el teléfono, y yo después tengo que ir, echarle alcohol gel y se lo paso estando la persona ahí. Se Claro. ofende las Claro, personas. usted queda como la exagerada, que sí, pero es Exacto. lo que hay que hacer. Pero llevo ya para el 2 tercer años año lleva usted invicta. respirando aire con COVID sin enferma. O sea, sin enfermar. Entonces, me parece que vale la pena. No, Aunque se ofendan, da lo mismo. O sea, Lo que importa es la salud. ¿eres tú o mis pulmones? no, o sea, de todas maneras. Bien, doctora Herrera, hemos visto entonces cómo tenemos que cuidarnos con los distintos tipos de alcohol gel. Ya Lo que sirve, lo que no. entendí que mi famoso alcohol gel adentro del auto no me sirve para nada. Y la comida tampoco. Los 80 grados que debe haber adentro Y del la auto. comida tampoco misma. Hasta ahí llegó. Yo no A la le he comida dicho la tampoco. comida. Dale con que me está imputando a mí. Yo estoy revelando cosas que he visto. No tengo ese Bueno. toque, te lo dije. Bueno, queremos ver otros temas también y sobre todo nos interesa, ¿saben qué? Conocer